Alejandra, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Muy contenta. Bueno, gracias por esta charla y nada, sos periodista, hincha de Boca, escritora. Hincha de Boca. No estamos hablando de fútbol, pero bueno, te lo tenía que decir porque recién la primera charla que tuvimos estuve en la cancha, ¿viste? Entonces, Sí, 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 eh, claro. nada, el tema que nos une hoy no es el fútbol, más allá que somos futboleros, sino que vamos a hablar de 5 crónicas para atravesar oscuridades, un libro que ya empezó a rodar, estuviste en la feria del libro también, Así y es. bueno, que habla, hoy estaba mirando un poco, ¿no? Un libro que invita a mirar, dice, de frente a momentos difíciles y encontrar luz en el medio del dolor, algo que no debe ser muy sencillo, pero evidentemente siempre hay una salida, ¿no? Sí, claro, bueno, primero gracias por la invitación, un placer estar acá. Y bueno, cinco crónicas arrancaron como historias que empecé a escribir sin intención de hacer un libro, digamos, la idea de hacer el libro vino después. Fue un poco un proceso medio propio, si bien las 5 historias no son autobiográficas. Sí me sirvieron muchísimo como catalizador de ciertos momentos de mi vida y particularmente la sensación o el impulso que tuve fue de escribir historias con personajes reales, con personas de la vida cotidiana, con cosas que nos pueden pasar a todos y a todas en distintos momentos de la vida. Así que la idea era explorar un poquito eso para hablar de la oscuridad, porque bueno, está en la vida, en Ujú. nuestra vida, Está en aunque nuestra no la vida, veamos ¿no? tanto, ¿no? ¿Y cómo nació la idea original? ¿Hubo algo que te inspiró a poder empezar por lo menos con las primeras líneas? Eh, Creo que la inspiración primera fue esto de escribir sobre situaciones oscuras en la vida cotidiana, eh, porque siento que no se habla mucho, sobre todo hoy en día con las redes sociales, los filtros, Ujú. Instagram, no sé, TikTok, uno ve por ahí o uno se muestra en su mejor versión y no siempre estamos en nuestra mejor versión. Entonces, creo que el Claramente. principal disparador fue ese, como empezar a hablar y escribir sobre dolores, sobre miedos, sobre situaciones incluso violentas y en ese primer impulso pensé como en los 5 universos que forman parte, ¿no? De esa. Cada crónica está como basada en una situación o en un mundo particular de la vida cotidiana. Una tiene que ver con las relaciones de pareja, la otra tiene que ver con el trabajo, la otra tiene que ver con los secretos de familia. Bueno, como que esas ideas estaban antes de sentarme a escribir. Sí. ¿Y las oscuridades rondan ahí? Sí, bueno, tienen que ver con estos contextos o situaciones cotidianas. Por ejemplo, hay una que habla de la situación en una familia donde uno de los miembros de la familia es una persona alcohólica, que es la segunda crónica de las 5, y cómo vive la familia, cómo convive la familia con esta persona, con la adicción al alcohol. Y después otra tiene que ver con las relaciones de amistad y cómo los vínculos y los límites entre los vínculos a veces no están tan claros, las Ujú. reglas no están tan claras y cómo algo que es un juego o es algo consensuado puede terminar no siéndolo, por ejemplo. ¿Hubo alguna crónica de las que te ha costado más escribir? La verdad que no, fueron procesos, siempre cuando me preguntan digo como que un poco las escupí, porque me las escribí en momentos distintos, o sea, a cada crónica me senté una noche, una tarde, pues yo particularmente escribo a la tarde-noche, me preparo un Ujú. mate y escribo. Eh, Tenía la idea, ya te digo, por ejemplo, en el caso de la primera, que habla de una situación de violencia en oscuridad en una relación de pareja, tenía esa idea en la cabeza, me senté y en 3 4 horas la escribí completa. Después, obviamente, le hice algunas correcciones, pero Claro. la idea principal, bueno, y todas, o sea, cada una de las 5 historias las escribí de la misma manera. Me senté y en 3 4 horas salió la historia. Ujú. Y la verdad que no es que me hayan costado.
en algún momento, en algún lugar se ve como que tenía esas historias un poco en la cabeza. Siempre hay ecos, ¿no? De historias que uno escucha. Ninguna está basada particularmente en la vida real, Entiendo. pero bueno, son ecos. O sea, una conozco personas que tienen problemas con el alcohol, por ejemplo, digo, familias que Claro. han pasado por eso. Entonces, bueno, no sé, hay cosas como que van haciendo eco y ahí habrán estado. ¿Y qué esperas que pase con el lector cuando se encuentra por primera vez con esas crónicas? Em, Creo que lo más importante es que empiecen a leerlas y que quieran seguir haciéndolo, ¿no? Como esa cosa de ser, que estén atrapados en la lectura. Creo que eso ya hoy en día, de nuevo, en este contexto de pantallas y de todo tan transaccional y tan del tiempo real, que alguien pueda sentarse a leer uno de los cuentos y con estas historias, ya para Sí, mí eso es un montón. es verdad. Y ha pasado, o sea, ha pasado, ahora este año, hace un poquitos meses saqué la segunda edición, saqué la primera edición la semana pasada, el año pasado, y bueno, por suerte tuve contacto con personas que las leyeron y esa fue como lo más importante, eso fue como lo más importante, que lo Ujú. hayan podido leer, que me hayan dicho, no lo pude soltar. Ah, eso para mí es como lo ideal. Después, ¿qué le pasa a cada persona con cada historia, con cada personaje? Eso, por supuesto que es muy subjetivo. Y han Seguro. pasado como muchas cosas. Ujú. Y es muy interesante cuando por ahí le pregunto a un lector o lectora, ¿cuál es tu crónica favorita de las cinco? Claro. Y no todos responden la misma. Y es interesante porque, bueno, hay muchas cosas, o por ahí si a la persona la conozco, que me ha pasado, por ahí algún amigo o una amiga que los conozco, y me hace sentido por qué eligieron esa. Porque hay cosas en su vida o situaciones o vivencias que les hacen ahí un poco Y seguro que de alguna vez te dicen, escribiste sobre mí, parece que sabías mi historia, ¿no? bueno, particularmente en el caso, bueno, en el caso de la primera crónica si bien es una situación muy específica, es la narración de una noche en la perspectiva de la mujer de la pareja. Creo que la sensación por ahí de miedo o de ese vértigo, creo que es algo, no sé si universal, pero sé que hay muchas personas que han pasado por eso. Entonces a veces la identificación está, aunque no sea letra por letra, Claro. digamos. Y particularmente el caso de la segunda crónica, que es esta historia de la, de la persona que es alcohólica dentro de un seno familiar, sí me pasó que hubo una persona que pasó por eso en su familia y que le hizo como mucho eco, no porque haya sido biográfico, no porque haya representado su vida tal cual fue, pero sí me pareció muy interesante que esta persona haya podido encontrar en la crónica que escribí una descripción, si se quiere, respetuosa, ¿no? De algo por ahí tanto dolor. Pero no es algo que yo haya atravesado particularmente en ese caso. Mm. ¿Qué temas te gustaría abordar después de estas crónicas? ¿Crees que hay algo que, viste que a la gente le despierta algo, pero a uno también cuando escribe algo, algo le genera ese ida y vuelta? O lo mismo que uno escribe por ahí y dice, me quedé con esto, me gustaría seguir con tal cosa. Lo que me está pasando, particularmente con las crónicas, que la tengo acá, la tengo Ujú. acá, particularmente lo que me pasa con las crónicas es que me gusta muchísimo escuchar a lectores, lectoras que me cuenten lo que les pasa. Esto es lo que más me nutre, porque realmente es súper plural lo que escuché y es muy lindo para mí. Sí, de hecho, podría decir que terminé de escribir un segundo libro hace un mes. No voy a hablar mucho del tema, está muy en crudo, es un primer Sí. borrador, pero bueno, es una novela corta, tiene que ver con la oscuridad porque está inspirada en la vida de un escritor, tampoco voy a decir quién es porque está todo muy en crudo, pero está inspirada en la vida de un escritor, pero es una novela de ficción. Es un escritor que está muy vinculado a los cuentos, así con situaciones por ahí medio de thriller o terror. Eh, y lo que me parece más importante, lo que fue más importante para mí de las crónicas en sí, es que encontré
en la escritura algo que no sabía que estaba ahí. Pero no solamente por la cuestión de la creatividad, si se quiere, sino por el proceso mismo. Prepararme el mate y sentarme a escribir, me di cuenta a los 36, tengo 37 años, a los 35 me di cuenta que era algo que me gustaba hacer. Antes como que no se me había ocurrido sentarme a escribir, si bien estudié literatura y siempre fui una persona que lee, me gusta leer ficción, nunca se me había ocurrido escribir. Esto fue como lo mejor de este proceso, haberme encontrado con la escritura como algo que me gusta hacer. Genial. No digo que sea tu caso porque hoy aclaraste que no fue una experiencia propia la que te motivó a escribir un tema en particular, ¿no? Pero sentís que escribir sobre el dolor puede ser una forma de sanar o transformar. Sí, 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 pero 100%. De hecho, la primera crónica de las 5, si bien no es letra por letra autobiográfica, ese miedo que se describe y esa angustia, sí la viví yo. No exactamente en ese marco, pero ahí hay. De hecho, las personas que son más cercanas que leyeron esta crónica como que ven mucho por ahí de parte de mi historia, ¿no? Y a mí me ayudó muchísimo a sanar. Y las otras 4, digamos, el conjunto de 5 crónicas para atravesar oscuridades fue un proceso realmente de sanación. No porque yo haya atravesado todo eso, eh, pero simplemente el hecho de escribir y de poder simbolizar y pensar situaciones dolorosas para poder plasmarlas, realmente es una experiencia que es muy sanadora, aunque insisto, no me haya pasado exactamente lo mismo. Eh, Creo que escribir en general es bueno, es una buena práctica escribir, eh, porque nos baja muchísimo el ritmo. Insisto con eso, como es muy contraepocal, porque escribir es un proceso muy lento, es un proceso que no da resultados rápido, que no se muestra, eh, que no tiene mucho que ver con esta época. Y siempre lo recomiendo porque es algo muy sanador. Escriba de lo que Ujú. uno escriba, digo, puede ser ficción o puede ser mismo lo que te pasó en el día, que cuando una después vuelve a leer lo que escribe, redescubre cosas que si no las escribís, no las retenés en el tiempo. Y eso está bueno también, para ver las Seguro. cosas que uno vive, los momentos lindos del día, que a veces pasan volando, el compartir una charla, en cruzarte con alguien, lo que sea. También, por supuesto, lo difícil o lo oscuro, eso también eh, ayuda mucho a ponerlo en perspectiva. Ujú. Hablabas hoy de la gente y también en un momento dijiste la gente cercana. ¿Tuvo alguna reacción especial la gente cercana al leer tus crónicas? Sí, bueno, ya te digo, lo que más me impactó es encontrarme con personas, con amigos, con gente cuya historia yo conozco y que al leer las crónicas pudieron identificarse con algunos personajes o con algunas situaciones y que lo pudieron hacer desde una manera, insisto, como sana o desde el respeto. Hay Ujú. temas que tratan las crónicas que son temas complejos, que son temas duros para por ahí la persona que lo atraviesa. Y esta persona que tuvo una situación de adicción, de alcoholismo en su familia, y que ella haya leído la crónica que trata sobre eso y que haya sido la que más le gustó, para mí dice muchísimo, es una reacción realmente hermosa en un sentido de valoración de cómo pude escribir y cómo pude representar esa situación. Sí. ¿Hay alguna frase que vos, no sé, puedas sentir de identificación con las crónicas, con el libro, ¿sí? Que defina lo que hiciste? Em, Creo que poder, no tengo la frase como hecha, el No, no, eslogan, tampoco pero es algo que no, pero sí creo que lo más valioso que tienen las crónicas es poder poner en palabras o intentar poner en palabras eh, muchas situaciones de dolor y de sufrimiento en contextos reales y cotidianos de los que en general no hablamos.
Ni siquiera porque sean tabú, sino por una cuestión, algunos casos sí son tabú, pero digo, en general eh, es muy difícil ponerse a hablar en serio de lo que una siente o de lo que uno siente, porque en general no tenemos tiempo. Estamos como muy a las corridas y creo eh, que lo que tiene de lindo las crónicas es que se tratan temas que son oscuros, que son desafiantes, pero a la vez desde una manera que se puede abordar en la vida diaria, no solamente Ujú. porque habla de situaciones cotidianas, sino porque además las crónicas son cuentos cortos. Entonces no necesitas Claro. estar 10 días leyéndolo, podés tomarte el tiempo que quieras, pero la idea es que sean accesibles. Se hablan como de temas complejos, pero de una manera accesible. Sí, Entonces, sí, no. ahora, viste, yo pensaba, antes vos que yo te ibas a, no sé, a una sala médica y buscabas una revista para leer. Si tenías un libro, viste, la mujer abría la cartera y sacaba el libro y seguía leyendo el capítulo, o el hombre, igual, ibas a la playa y infaltable con un libro, o llegar al lugar y comprarte un Sí, libro. Y hoy con este mundo virtual y que encima con una aceleración tremenda que no te da respiro, y actualizaciones que ya ni sabemos para qué sirven, sí, y que bueno, estamos todos inmersos porque laburamos de esto, estamos conectados en este momento por esto. sí, claro. ¿Cuál es la estrategia para que siga interesando leer, que genera un placer distinto a cualquier otro, ¿no? Es decir, de los que estábamos hablando. Sí, bueno, la lectura, para mí el libro, ¿no? Tener el libro en papel eh, es, es una experiencia totalmente distinta a la pantalla. Incluso me pasó cuando estaba estudiando, yo soy profesora de inglés, soy profesora de inglés, después de la licenciatura en lengua inglesa, hice varias cosas. Fue como un momento medio de transición en el que empezaron a aparecer los libros digitales, los ebooks. Y yo seguía como aferrándome al papel, incluso para tomar notas, porque además, al haber estudiado, digamos, la adquisición de una lengua extranjera, o sea, estudié la parte neurolingüística, yo sé de manera científica que para incorporar información siempre es mejor lápiz, papel y escribirlo, porque en ese proceso de escribirlo digamos, se activan distintas partes del cerebro para poder no solamente interpretar, sino reinterpretar y guardar esa información. En la lectura con el papel también pasa algo muy parecido y eso no lo llevo a términos de aprender o memorizar lo que uno está leyendo. Eso es cuando uno está aprendiendo, pero digo, en la lectura, en el placer de la lectura, eh, el papel lo que te permite hacer es, primero no estás leyendo desde el celular, que el celular en sí mismo es distractorio, que las notificaciones que miro, que uno muchas veces sin pensar agarra el teléfono. Al estar con el papel, podés no tener el teléfono cerca ni enfrente y enfocarte en eso. Eh, y además, eh, el papel también permite como mucho más incluso la imaginación y como uno se imagina ese personaje, se imagina ese contexto, se imagina esa situación. Eh, y que además también hace más lento el proceso Ujú. de ir entendiendo y desarmando esa historia, porque uno lo va leyendo y eso por supuesto es mucho más lento que ver una pantalla, y que incluso leer en una pantalla. Y que además también, puedo hablar 2 horas de esto, pero el tema también de la pantalla es que muchos la usamos para trabajar también, entonces que la pantalla también sea esa fuente como de placer en términos de la lectura es muy difícil para el cerebro distinguirlo también. Totalmente. Eh, y sí, para mí el papel es una linda experiencia. Y después como autora, ver en papel las palabras que yo escribí, Claro. para mí eso fue realmente una locura. Ujú. Habiendo justamente estudiado literatura y esta sensación, ¿no? De, bueno, la solemnidad de los libros y todo. Eh, sí, la verdad que es una experiencia muy distinta el papel. Y después, bueno, Ujú. también obviamente el acceso, ¿no? Muchas veces es más fácil simplemente comprar un ebook o descargarlo. Por supuesto que se entiende que a veces
no es tan sencillo comprar un libro, ¿no? Pero bueno, hay organizaciones que comparten libros, Sí. hay comunidades de intercambio, siguen existiendo las bibliotecas. eh, Así que bueno, sí. ¿Qué tema te interesa que por ahí también sea un proyecto a futuro y que te gustaría abordar? Vinculado con la escritura. Vinculado con la escritura. Eh, Mira, bueno, habiendo justo terminado este otro proyecto, Sí, eh, me hablaste de otro que estabas haciendo, pero un tema sí, específico. Hoy, recién hablaba de las oscuridades, de los momentos oscuros. ¿Hay sí. alguna otra razón que te haría escribir de esa manera por algo en especial? Em, no sé, o sea, pienso, me voy un poquito más a por ahí lo que tiene que ver mi vida con Boca, por ejemplo, y mi experiencia con Boca, con el club, con la cancha, incluso con la participación política que tuve en Boca. Eh, eso siempre es algo que me resuena interesante. Por ahí escribir sobre esas experiencias. Hay tantas experiencias de cancha, de viaje, de tribuna. Ah, tremendo, Eh, sí. Eso por ahí, no digo que sería autobiográfico, pero bueno, ese es un universo que siempre me No, pero ¿qué es resulta. lo que mueve? ¿Viste que a uno por ahí piensa Sí, claro, o la pasión? claro. ¿Qué es Sí, lo sí, que además. mueve porque no es fácil de explicarlo y sí es fácil de sentirlo? Y no, claro, o sea, ese es un universo que me resulta como súper interesante, pues me pasa a Sí. mí como hincha también. Y gran parte de mi vida tiene que ver con Boca y las experiencias que tuve, que tengo en la cancha o con el club. ¿Viste que Eh, lo que cuesta dar un abrazo y lo poco que cuesta en una cancha? sí, totalmente. Bueno, eso pensaba también, ¿no? La cancha como uno de los pocos espacios de contacto real que quedan, ¿no? O como ir a un recital, por ejemplo. Hoy en día cada vez hay menos encuentros cara a cara donde uno tiene que convivir con el cuerpo del otro y... Pero viste que en la cancha pasa todo. Por un recital es muy probable que las emociones sean similares durante todo el recital. Es raro que alguien se enoje porque cante una canción que no te gusta. No, claro. Pero, Sí. pero No le tiras, en la, capaz, no creo que le tires algo a tu cantante claro, favorito porque porque justo tocó el tema era, que te era hizo una mal, nota. ¿viste? Pero en la cancha pasás de un insulto a una alegría, a un Claro. contacto físico. Hay un montón de cosas muy locas que te pasan en 90 minutos. Sí, claro. Bueno, es que tiene el tema del fútbol en particular es, porque además es algo que es la pasión por el color, la pasión por el club, pero a la vez cómo se desglosa esa pasión durante un partido, como bien vos decías, en 90 minutos pasás por un montón de emociones y que además también cada persona lo vive de manera distinta, no todos reaccionamos de la misma manera a una falta, a un penal, a un offside, lo que sea. Y ahí es como donde es súper rico también. Y el mismo ritual de ir a la cancha, no es solamente estar los 90 minutos del partido, sino que en general uno va un rato antes, se encuentra con Totalmente. amigos, por ahí te quedas después. Es ¿Y un qué universo. te llevó a la cancha? ¿Qué fue lo primero que pasó en tu vida para que vayas? Y en realidad, yo soy hincha de Boca desde muy chiquita y bueno, mi viejo de Boca, mi abuelo también. Y cuando yo era chiquita, mi viejo ya no iba a la cancha, mi viejo fue mucho en los 80, yo nací a fines de los 80. Y me acuerdo cuando cumplí 10 años, había tomado la primera comunión, mirá lo que cuento, pero había tomado la primera comunión que era la primera vez que tenía plata en mi mano, porque en esa Claro, época, no claro, sé, la típico. estampita, te daban plata, bueno, yo te había juntado como que te diga 80, 90 pesos, no me acuerdo, un montón de plata. Y yo tenía 10 años y le dije a mi papá, llévame a ver a Boca con esto. O sea, como que la Pero, primera vez que tuve plata, mi mamá le dije, papá, llévame. Y ahí fue que fui a la Bombonera por primera vez en el 98, obviamente, me acuerdo. Me acuerdo de que mi viejo había sacado para ir a la platea alta, toda la sensación de subir todos esos escalones, ¿viste? Nada, bueno, que agarraste una época muy linda ahí también. ni hablar. O sea, yo tenía 10 años en el 98 como para Claro. no ser una loca de Boca. Realmente fue. Y mi viejo siempre como que me decía, esto está buenísimo, pero no va a ser siempre así, hay que aprovecharlo mientras dure, pero mi viejo me decía, yo he visto crisis en Boca, no sé, el fibronazo del 81, como, pero bueno, sí, esta fue la primera experiencia que tuve en la cancha, ¿no? Y,
a mí me gusta jugar al fútbol, yo juego al fútbol también, entonces, eh, nada, es medio inexplicable. Son esas cosas que son difíciles de explicar a alguien que no lo siente, porque Sí, es muy irracional, por supuesto que es muy irracional, como cualquier pasión, es muy irracional. Y medio que no se puede contagiar si alguien no lo siente. no, Porque aparte una deja de hacer cosas, porque todos, ¿no? Digo, dejamos de hacer cosas por ir a la cancha, dejas de ir a un cumpleaños, de ir a un casamiento, de no sé, o llegar tarde, o te acomodás, o viajás, incluso los que hemos podido viajar a ver a Boca. Todo medio que gira en torno a eso muchas veces y es un fenómeno que es muy loco, es ujú, fascinante, igual, y es aparte es muy fascinante. específico nuestro, ¿no? De Argentina me refiero. Es típico, sí, pero a uno le queda como la reflexión de que todo se puede transmitir, ¿viste? Cuando uno transmite la pasión en familia o de alguna Sí, manera la sí, transmitís, también entendés que hay otros temas que quizás sean súper importantes también de transmitir y uno por ahí no lo hace. Quizás no tenga esa pasión tampoco, pero sabés que transmitiendo se pueden lograr cosas. Porque está sí. clarito que en el fútbol, sin dar demasiadas explicaciones, uno, padre, hijo, barrio, va pasando mucho eso y ocurre, no hay con qué darle, ocurrió durante toda la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, además, creo que también de eso va un poco, no sé si el sentido de la vida es como muy filosófico, pero si no creyéramos en que lo que hacemos puede tener un impacto en alguien, es medio un día a día automatizado, digamos. Seguro. Desde, en tu caso que trabajas en medios, digo que compartís cosas con gente que te escucha del otro lado, que sintoniza, que quiere ver lo que tenés para decir o lo que tenés para compartir. Me pasó con las crónicas también, me pasó en todo el tiempo que trabajé como docente, aunque sigo siendo ya no de clase, pero todo el tiempo que estuve en un aula o en un entorno de enseñanza, eh, creo que eso es lo que le da un poco de sentido a la vida. Decir, bueno, ¿para qué estamos? No sé si tengo una respuesta, ¿para qué estamos? Una sola respuesta, pero, pero bueno, es poder ver cómo lo que uno hace por ahí tiene impacto en alguien, aunque por Ujú. supuesto que no es masivo, digo, en el caso particularmente de las crónicas, por supuesto que en el mundo hay muchísima más gente que no la leyó que la leyeron o que la van a leer, pero el hecho de que, insisto, que alguien te diga, Ale, lo leí y me pasó esto, es como difícil de explicar. O sea, no sé si es lo mismo que ir a la Totalmente. cancha, pero realmente es difícil de explicar lo que se genera con eso. Es muy loco y bueno, y aparte se siente como súper agradecida de que puedan leerlo y contarte lo que les pasó, incluso aunque no les haya gustado, te digan, pero Ale, esa es la tercera historia, ¿qué es eso? No entendí, no sé, como ese tipo de cosas, Sí, todo es tiene súper lindo. valor. Sí. Claro, claro que sí, sí, sí. Ujú. Bueno, Ale, primero gracias. Me gustaría que dejes, si querés, datos, lo que sea, para que el que lo vea y se pueda interesar sobre el tema lo pueda hacer. Y te despido. Sí, bueno, primero gracias por el rato, por la charla, por la escucha atenta, además, de nuevo, en este tiempo que corren, la verdad que poder conversar no sucede mucho, así que gracias por el tiempo, por el espacio, gracias a Far también que me escribió hoy temprano. Y bueno, pueden buscar el título del libro es Cinco crónicas para atravesar oscuridades. En Instagram me buscan como @ de Antonima, que ustedes lo van a tener seguro para ponerlo en la cuenta también, que es mi apellido de Antoni, Ujú. M-A, de María Alejandra. Así que bueno, y en los primeros días de diciembre se viene una nueva presentación de las crónicas, así que ya dentro de poquito vamos a estar anunciando dónde la Bueno, vamos a hacer, que bueno, tiene que ver con lo que estuve hablando, así que la seguro, tiro. seguro. Bueno, sí, te iba a decir eso. Me conectó con vos, Fernando, así que, bueno, lo dijiste vos, así que ya está. Eh, Sí, sí, Mínimo sí. cariño para Fernando. Así que, bueno, lo mejor para vos, que esta presentación sea con todo el éxito del mundo y que todo lo que venga también, y que puedas seguir disfrutando de las pasiones. Sí, claro, claro. Bueno, muchísimas gracias. Un beso para todos, todas en la 22 y de nuevo, gracias por el espacio y la charla. Muchas gracias.